Hola, hola. ¿Cómo están amigos? En esta oportunidad vamos a hablar de la práctica en fundaciones profundas que vengo realizando en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en la ciudad de Nueva York. La intención de este eh, video en YouTube es simplemente compartir con ustedes mi experiencia. Um, Recientemente pasé mi examen para poder ser licenciado en ingeniería civil y así poder tener una mayor capacidad de, de experiencia, hablando redundantemente, y de poder tener mayor capacidad de decidir por mí mismo qué es lo que puedo hacer con mi carrera. Esta presentación ya la hice para mi propia universidad el año pasado, pero en estos últimos días pensé en compartirlo con la comunidad peruana y, bueno, ¿por qué no hispana? Dependiendo si les gusta o no. Otra vez repito que esto es la práctica que yo vengo realizando. Eh, no tengo ninguna intención de decir de que esto es la Biblia. Simplemente es compartir lo que hago, y si ustedes tienen algún comentario o quisieran comentar algo de la presentación, pues yo lo voy a recibir cordialmente. Um, bueno, empecé a trabajar el año 2016, para darles un poco de mi carrera hasta ahora. Pero anteriormente a eso hice dos internados para la empresa Posílico, en las cuales tuve la oportunidad de estar 100% en campo, y en la segunda oportunidad que ellos me invitaron pude trabajar en la parte de diseño y de estimación en la oficina. Posteriormente Posílico me contrató a partir del 2016, como ya mencioné, y me contrataron como ingeniero de diseño para poder hacer todos los cálculos en micropelotes y el diseño de soporte de excavaciones. Um, Me pidieron el 2017 apoyar un poco más a la división de estimadores o de costos y presupuestos, como lo llamamos en Perú, y en lo cual acepté. Acepté con la motivación de que todo aprendizaje es bueno, a pesar de que de repente no hacía tanto diseño y tenía que hacer 50% de mi tiempo diseño y el otro 50% estimaciones. Y así lo hice durante el año 2018 y 2019. Ya para los finales del 2019 había acumulado pues una experiencia significativa en lo que es diseño, en lo que es costos y presupuestos de obra, y en lo que es este manejo de obra, ¿no? Estar en el campo. Pero de todas maneras mi experiencia en el campo era un poco limitada, pero estamos hablando a finales de 2019. Ahora, en los últimos 2 años, ya trabajo para otra empresa que se llama Keller North America, y esta empresa ya es una empresa más global, ¿no? Es una multinacional que se encuentra presente en muchísimos países del mundo y prácticamente en todos los continentes. Y ya con esta empresa he tenido más opción de incrementar la experiencia en campo. Y esta presentación tiene que ver mucho con eso, con la experiencia de campo. Probablemente en el futuro haga videos del diseño y de repente hasta de la estimación, pero creo que la mejor forma de introducir la experiencia de uno es estando en el campo y viendo cómo se instala todo, porque es más fácil de visualizar todos los aspectos, ¿no? Los materiales, los equipos, en fin.
Dependiendo de en qué momento mis superiores me llaman para ser parte de un proyecto, eh, mis labores o lo que tengo que hacer para este proyecto pueden variar. En este caso, este proyecto no fui parte de la estimación, no fui parte del diseño, más que todo, eh, bueno, un poco parte del project management o del manejo del proyecto, pero no parte de los pasos previos. Cuando mi jefe me habló de este proyecto, me dijo que tenía que terminar los submittals, que acá le llamamos, que significan los documentos antes de empezar la obra, ¿no? O de completar las especificaciones y mandar los documentos que sean necesarios para poder ir a obra. Entonces empecé a trabajar en lo que es el revestimiento epoxi en los casings o las camisas que se conoce allá de acero. Y tuve que contactar a la empresa que hace todo lo que es la calibración de gatas hidráulicas y todo lo que es los instrumentos que utilizan para la prueba de carga. Y por supuesto, una vez que terminé todos los submittals, empecé a lo que es la planificación y de los documentos de campo que me podrían ayudar a mí para hacer un poco más eficiente la recopilación de datos de campo. Por ejemplo, en este caso, cuánto de lechada, el volumen de lechada que vamos a, a colocar en cada micropilote, el scheduling, ¿no? que es saber cuánto tiempo va a tomar cada actividad, el reporte de instalación e incluso acá utilicé una aplicación que me permitía en forma más rápida utilizar mi celular y colocar los datos en mi celular para que esto sea enviado a una hoja Excel y que todo sea ya prepopulado y me pueda ayudar a mí a hacer el reporte de los datos de campo en forma más eficiente en vez de escribirlo en una hoja y después ir a mi casa y escribir otra vez todo en Excel, ¿no? Esto era más que todo para ayudarme a mí en recortar ese tiempo. Y por supuesto los reportes de las pruebas de carga y las calibraciones y mantener todos los documentos ya en orden antes de movilizar al campo y empezar la producción de los micropilotos. Parte de mis responsabilidades también fue llamar a los que venden los productos, los materiales, en este caso las camisas de acero o casings, hacer una cuantificación otra vez de cuánto material realmente necesitamos, cuál es la longitud final de los casings, de las barras, cuántos acopladores mecánicos necesitamos para colocar las barras entre una y entre otra, qué equipo de perforación o de excavación o drill rig vamos a utilizar, cuál es el tipo de tooling, ¿no? El tooling se le llama acá a la herramienta con la cual tú vas a perforar, ¿no? Y los drill tools o drill rods, que serían las barras de acero que te van a ayudar que van dentro de la camisa de acero, ¿no? Del casing, para que te puedan ayudar a perforar. Decidir o coordinar más que todo con los de operaciones y qué tipo de mezclador de lechada voy a tener, qué tipo de soporte para poder trasladar los materiales de un lugar a otro, para poder descargar los materiales, qué tipo de excavadora voy a necesitar. De repente no era una excavadora, de repente era otro tipo de soporte para poder trasladar los materiales.
Y todo lo que tiene que ver con los con las con, con los materiales auxiliares, ¿no? Que te van a ayudar a terminar este proyecto, como ¿cómo se llaman? Las mangueras de agua, las mangueras de aire, las mangueras de lechada, qué tipo de compresor de aire voy a utilizar, qué tipo de bomba de agua, porque este proyecto vamos a utilizar el agua como el medio fundamental para poder perforar, ¿no? Es nuestro fluido de perforación. Y también decidir cuál es el tamaño más adecuado para hacer la prueba de carga, ¿no? El testing beam. Bueno, empezando con los materiales, acá en los Estados Unidos se utiliza lo que se llama el thread bar, lo que principalmente es simplemente que la barra, ¿no? La barra que se utiliza acá, el thread bar simplemente es de que la barra corrugada, y que en este caso no sería corrugada, se puede acoplar mediante estos couplers mecánicos y es de fácil instalación. Eso es lo que significa thread bars, ¿no? Y como en este caso era todo el proyecto que necesitaba hacer con revestimiento epoxi, tenemos varias opciones para ello. Otro de los materiales que necesitamos es las camisillas o las camisetas de acero. En este caso recurrimos a lo que es el casing N80, que serían más o menos 80 kilo KSI o kips sobre square inch para poder realizar este proyecto considerando el shoe o el pie de la camisilla con esta configuración de dientes para poder hacer un mejor contacto cuando estemos a punto de tocar roca. Por supuesto, para hacer la lechada, en este caso como la cantidad de producción no era tan alta, decidimos en un principio decidimos utilizar el colloidal mixer de lechada y utilizar bolsas de cemento para su preparación. Posteriormente, cuando empezamos a incrementar la producción hasta 4 micropilotes por día, decidimos utilizar el cemento en cantidad. Es por eso que vemos acá lo compramos en forma de un tráiler que te viene y que te trae el cemento. En este caso era 8 toneladas. 8 toneladas, pero no es métrico, es 8 toneladas en lo que es unidades americanas. Había mencionado que necesitábamos una excavadora, pero en este caso específico mi proyecto era un proyecto en el cual no tenía mucho espacio. El ancho de mi proyecto con respecto al largo, el ancho era muy pequeño, ¿no? Era más largo que ancho. El ancho que tuve para este proyecto más que todo era de 7 metros máximo, incluso menos porque tenía que dejar parte de ese ancho para que podamos colocar los materiales ahí, las maquinarias. Entonces el ancho de trabajo que tenía en realidad eran como 5 metros a 6 metros máximo. Entonces tuve que conseguir
una excavadora que no sea tan ancha y que al momento de rotar no al momento de rotar no cause accidentes a alguna persona que esté parada, por ejemplo, en acá, ¿no? Entonces lo que acá se llama es zero rotation o rotación cero, en donde toda la caseta de la excavadora está dentro del track de la excavadora. Entonces, por más que alguien se pare acá, digamos, y el operador no se ha fijado el trabajador, al momento de rotar no va a golpear al trabajador, porque no existe ninguna masa que haga eso, ¿no? Otra maquinaria importante que se necesita es el colloidal, que va a ser el mixer de la lechada con agua, ¿no? La lechada es cemento con agua. Posteriormente les voy a decir qué tipo de mix hemos utilizado. Otro equipo auxiliar que tenemos acá es el compresor que ya había mencionado. En este caso solo necesitábamos uno de 400 CFM, porque no solamente teníamos que utilizarlo para hacer limpieza del casing, no para perforar la roca. En este caso el micropilote no era con el bond, ¿no? en roca, sino el bond en suelo. Decidimos utilizar el Gatwick Pump, que nos permitía enviar un mayor flujo de agua hacia el drill rig, hacia la perforadora, y así poder tener una mayor recuperación de drill spoils o de partículas que se vienen excavando o perforando. Como les mencioné, en una segunda fase, cuando incrementamos la cantidad de micropilotes, tuvimos que traer este silo, ¿no? Este contenedor, y prácticamente llenarlo. De la forma como se utiliza es que simplemente uno coloca la manguera en este sentido, y dentro de este cilindro existen unas bombas que succionan el concreto, el cemento en polvo, y empiezan a llenarlo hasta acá. Y la capacidad de este contenedor era, por supuesto, mucho mayor a 8 toneladas americanas, no métricas. Y una vez que, por ejemplo, lo quisieras utilizar, al fondo de este contenedor existe un motor, y existe una bomba rotatoria, se podría decir, ¿no? Helicoidal, que viene transportando todo el cemento y lo va botando a lo que es el nuevo, y utilizamos un nuevo mezclador de lechada más automático, que acá le llaman el Shelsky, que en el cual pues ya no necesitas que el obrero vaya y rompa las bolsas de cemento, y que tienen que ser uno solo y que le estás rompiendo la espalda, sino que simplemente es más automático. Incluso puedes mezclar 100 galones de lechada, ¿no? en 5 minutos, que es lo más eficiente. En cambio, en el otro caso, 80 galones, 100 galones lo mezclas en más o menos 15 a 20 minutos, dependiendo de la experiencia del operador o del mezclador. Y también había mencionado que las mangueras, ¿no? Las mangueras de aire, las mangueras de agua. Esta es la manguera de agua, la manguera de aire, la manguera de lechada. Y en todo proyecto que se refiere a lo que es perforar el suelo, necesitas bombas auxiliares que te puedan mantener tu área de trabajo relativamente seca, porque en realidad nunca vas a poderlo
tener seco, a menos que no llueva o a menos que no utilices agua como tu fluido de perforación. En este caso utilizamos lo que acá le llaman el trash pan, ¿no? El trash pan y lo que se llama el submersible pump. Estábamos muy cerca de Jersey City, en realidad en la frontera entre Manhattan y Jersey City. No les puedo decir la locación exacta, pero bueno, la foto realmente, si uno está acá, uno se da cuenta dónde realmente es, ¿no? Utilizamos el MC28, que es el Komatsu 28. Es uno de los más grandes en tamaño. Drill rigs que se utiliza para hacer micropilotes. Como los había mencionado, acá tengo una pared existente y acá tengo el término de mi vereda. Mi vereda se encuentra acá, donde no podíamos hacer más que todo solamente colocar materiales o mover las bombas, en fin, y solamente este era mi área de trabajo. Es por eso que este trabajo era un poco complicado, porque solamente teníamos que ir en una sola dirección. Para hacer la perforación decidimos utilizar dos tipos de brocas para lo que es la perforación de fundaciones profundas. El TRICOM o el 3 conos, y me disculpo por no tener la correcta el correcto nombre que de repente ustedes puedan conocer allá, pero acá le llaman tricons, que significa 3 conos, ¿no? Entonces la forma de cómo funciona es de que por esta apertura, utilizando el fluido el fluido de perforación, o en otras palabras, en este caso nuestro agua, sale por este orificio a una gran velocidad y empieza a erosionar porque imagínense volteado, ustedes van a estar con esto, ¿verdad? El casing viene hasta por acá, ¿no? Y acá todo esto es partículas de tierra. Entonces, si el agua sale a una gran presión, bueno, en este caso relativamente alta presión, va a empezar a erosionar todas las partículas de tierra y posteriormente van a ser empujados, ¿no? En este caso está invertido, pero van a ser empujados hacia arriba para poder nosotros colectarlo. Y lo que utilizamos, la otra broca de tipo cola de pescado, porque sabíamos que en algún momento podíamos estar lidiando con arcillas. Entonces, en el caso de arcillas, la broca TRICOM no es la más eficiente, aunque tú podrías continuar con esta broca, pero no es la más eficiente en arcillas, porque en arcillas lo que uno quiere hacer en arcilla, si este es el borehole o el hueco, ¿no? En vez de aplicar presión, ¿no? Y un poco de corte a la partícula, que es más que todo arcillosa, la presión no va a funcionar, porque la presión solamente va a deformar la arcilla. El corte sí va a funcionar, pero el corte es mínimo, porque porque la broca de TRICOM no tiene un corte eficiente, pero en cambio esta broca de cola de pescado, si ustedes ven, sí va a poder hacer el corte más eficiente. Entonces, al sacarte el corte, tú vas a poder tener mayor cantidad de suelo perforado y que se pueda salir hacia la superficie. A veces les había mencionado los drill tools, y era el drill rod o la barra de perforación, y eso es lo que se te ayuda a perforar. La broca viene conectada en este caso acá a la conexión femenina, y
la otra barra iría a la conexión masculina. Voy a ir un poco técnico en este sentido, en el caso de qué tipo de perforación utilizamos. En este caso es la perforación doble rotativa. En este caso lo que significa es de que el motor del drill rig, el motor de la perforadora, está acoplada a un attachment, ¿no? a un dispositivo de acero, en el cual este dispositivo de acero va a agarrar simultáneamente la camisa de acero o el tubo de acero que vamos a instalar, o el casing, y el drill rod, la barra de perforación, y los dos van a rotar en el mismo sentido. Vamos a utilizar circulación directa del fluido de perforación. En este caso el fluido de perforación es agua. Lo que significa es de que vamos a perforar con agua, y el agua lo que va a hacer es disolver los suelos perforados, ¿no? Las partículas, y con presión de agua esto es lo que va a salir por los costados o entre la camisilla y el drill rod o la barra de perforación. Entre esos dos paredes entonces se va a levantar todo el agua, y con el agua va a sacar todas las partículas que han sido ya disturbadas y perforadas. Esta imagen lo saqué de una empresa, Seasboard Drilling, y lo bueno de esta empresa es de que ellos hacen unas gráficas muy interesantes y realmente es muy comprensivos. Entonces lo que yo les había dicho, que necesitamos un dispositivo que sea capaz, y es lo que estoy hablando, el número 3 acá, que sea capaz de agarrar la camisa de acero, el N80, y también la barra de perforación al mismo tiempo, para que los pueda rotar en cualquier sentido, o sea, siguiendo las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj. En este caso va a depender de la posición de los dientes en el pie, o en el shoe que acá llamamos. Una vez que tienes estos dos agarrados, puedes colocar el pie a la camisilla de acero, que prácticamente esta es una de las que les hice ver anteriormente, y por dentro la barra de perforación va a agarrar la broca. En este caso puede ser la Tricom o si no la de cola de pescado. Entonces esta es una empresa que hace los gráficos muy interesantes y es muy comprensivo. Entonces al final lo que tú vas a ver colgando del drill rig es esto, ¿no? Claro, no va a estar así tan de limpio, pero esta es una buena idea de lo que pasa. Circulación directa, lo que significa es, vamos a bombear agua por dentro del drill rod o de la barra de perforación. Va a salir expulsada por la broca Tricom o la broca en cola de pescado a una determinada velocidad, y tú puedes regular la velocidad dependiendo de qué tanto poder tiene tu bomba de agua. Generalmente lo que pedimos es que estemos cerca de los hidrantes, pero para aumentar la potencia de esa o el caudal del agua, lo que utilizamos es una bomba para poder mandar mayor cantidad de caudal o incrementar el caudal. Entonces lo que hacemos principalmente es por dentro de la barra de perforación sale expulsada, empieza a erosionar el suelo, y después lo recolectamos entre la camisa de acero y permanente y el drill rod. Entonces lo que hacemos simplemente es colectarlo
En este caso utilizamos un tanque para colectar todo esto porque no podíamos también, no teníamos mucho espacio. Usualmente cuando tenemos mucho espacio simplemente lo botamos al suelo, pero en este caso como teníamos poco espacio y no queríamos tener mucha cantidad de lodo, porque al final tú estás trabajando con tierra y agua y es un poco difícil el trabajo si se mantiene todo lodo. Entonces recolectamos todo en un tanque para después ser limpiado diariamente. Y estas son las fotos que muestran pues de lo que estoy hablando, ¿no? Este es el dispositivo mecánico que asegura trabajar con la camisilla y con el drill rod al mismo tiempo, ¿no? Y acá ustedes lo pueden ver en el drill rig, ¿no? Entonces vemos cómo está acá prácticamente la camisilla y la descarga que lo llevábamos a un tanque que estaba en la parte de atrás, ¿no? Una vez que hemos entrado en producción, una de mis labores es recopilar muchos de los datos que se producen en campo. Y generalmente en los códigos de acá, de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York, previo a la producción total de los pilotes, generalmente es requerido que tú hagas la prueba de carga antes de que empiecen la producción de los pilotes. Entonces eso es lo que hicimos acá. Tuvimos que instalar los pilotes de prueba y los pilotes de reacción y hacer la prueba de carga respectiva. Entonces para eso uno tiene que hacer un poco de control de calidad y control de y que todo esté instalado de acuerdo a lo que a nuestras a las asunciones que hemos hecho del diseño, ¿no? O en otras palabras, asegurarte de que la instalación sea de acuerdo a lo planificado, en otras palabras. Para eso trajimos a un dock builder, a un trabajador que se dedica solamente a este tipo de trabajos, en el cual ustedes pueden ver la cantidad de agua que se produce. Miren, prácticamente todo esto está inundado. Y esto, no puedes permanecer así todo el día porque hace tu trabajo más complicado. Hay muchos problemas de estabilidad si el suelo se vuelve muy suave. Entonces generalmente necesitas que tus trash pumps vayan sacando esta agua hacia otra ubicación. Pero en todo caso, en esta situación la carga no era muy alta. 55 toneladas, no métricas sino americanas, en la cual decidimos que simplemente una sola configuración de beams, de viga de acero era suficiente para poder hacer esta prueba de carga. Y me explico, ¿no? Generalmente si estamos debajo de los 150 toneladas americanas, esta configuración es posible. Pero para que esta configuración sea posible, nosotros tenemos que hacer un preestresado de los pilotes de reacción, y que el otro estaría en el otro extremo, para que todo el assembly sea más estable. Y otra vez, esto solamente funciona cuando es menos a 150 toneladas. Si vamos más de 150, entonces ya vamos a un problema de estabilidad. Y en ese caso, nosotros por seguridad también de ocupacional y del trabajo aumentamos. Y en el otro extremo también sería otras 2 vigas de acero, y con el pilote de reacción acá y otro pilote de reacción acá, ¿no? Entonces en vez de 2 pilotes de reacción vamos a tener 4. Pero en este caso, como la carga no era tan alta y asegurándonos de que podemos
preestresar o aplicar carga de una vez a estas reacciones, entonces la estabilidad de la prueba de carga está asegurada. Nos aseguramos de que después de solamente 7 días, ¿no? Después de solamente 7 días de la curación de la lechada, tengamos una buena compresión, strength in compression, ¿no? Que la fortaleza de esa lechada sea superior a lo mínimo requerido. Acá lo mínimo requerido para poder hacer una prueba de carga es de que la capacidad de la lechada sea mínimo 3000 psi, ¿no? Ustedes pueden hacer las conversiones correspondientes a megapascals o a gigapascals, dependiendo de cuál sea. Pero ustedes se dan cuenta que en 7 días habíamos conseguido 8000, lo cual, y eso viene desde que nosotros ya estamos muy seguros de que nuestra lechada va a ser realmente eficiente. Entonces tuvimos que esperar solamente 3 días para poder realizar la prueba de carga, porque dentro de los 3 días ya habíamos conseguido 4000 o más de 3000 psi. Entonces nosotros podíamos pedir a la empresa constructora de que, hey, no tengo que esperar 7 días, lo puedo hacer antes, lo que es un beneficio para nosotros porque nos permite empezar la producción más rápido. No es el mejor visualmente esta configuración, en el sentido de la gata y la célula de carga, porque estábamos en una situación muy complicada. Como les digo, esto es el ancho del trabajo, ¿no? Entonces era muy complicado, había mucha agua, ¿se acuerdan? Pero esto ya, utilizando las bombas, tuvimos que sacar todo el agua, porque se convierte en un problema de estabilidad al final, y uno tiene que leer esto, ¿no? Entonces no lo vas a querer leer totalmente inundado. Como ustedes saben, las barras de referencia, utilizamos el teodolito para poder visualizar cuánto se está moviendo la barra de reacción, y acá también ustedes pueden visualizar una regla para poder ver cuánto se está moviendo esta otra barra. Cuando uno hace el preestresado de las barras de reacción, en realidad no se van a mover mucho, porque ya estás aplicando una fuerza, ¿no? El único que se va a mover pues es esta, y lo que utilizamos esta prueba de carga era en compresión. Y acá ustedes pueden ver los dial gauges, que nos van a dar cuánto se está moviendo o cuánto se está hundiendo el pilote, la gata, la barra esférica, 2 inches de una placa de acero, la célula de carga, y en fin, realmente esta es una configuración estable, teniendo en cuenta que toda la carga sea distribuida correctamente y que no existan ningún tipo de pandeo en este sentido, con la iluminación correspondiente, porque vas a saber de que vas a tener que hacer parte de la prueba de carga durante la noche, entonces tienes que tener buena iluminación para poder hacer las lecturas correctas. Y finalmente yo tenía que hacer el reporte correspondiente, porque yo he estado en campo en todos esos días, y ustedes pueden ver que llegamos al doble de la carga, que más o menos serían 110 en este caso, claro, 100 toneladas, y que por diseño tú solamente puedes utilizar la mitad de lo que has demostrado es la total carga, ¿no? Entonces tu diseño es en base a 50 toneladas, que en este caso vendría a ser muy bueno, porque recuerden que el bond, la fricción que te va a dar la capacidad del piloto, no está en roca, sino está en
en tierra, ¿no? O sea, la lechada va a estar en contacto con la tierra, no con roca. Entonces es un buen pilote, ¿no? Y vemos como que las deformaciones regresan dentro de los límites que son permitidos por el New York City Building Code o el Código de Construcción de Nueva York, que el más fácil de recordar simplemente es que tiene que ser menor a los 3/4 de inches, que serían más o menos 0.75 inches, y que si ustedes comparan con esto es muchísimo menor. Entonces, ¿qué significa? Que la capacidad en realidad de este pilote podría ser incrementado, pero no hicimos la prueba de carga hasta la falla, y eso es algo que es recomendable, ¿no? ¿A qué me refiero? Y es realmente saber cuál es la máxima capacidad que puede dar tu pilote, ¿no? Pero toma más tiempo, ¿no? Hay que pagar el tiempo de los trabajadores y hay que estar más tiempo en campo para poder aplicar. También hay que planificarlo con anterioridad, sabiendo de que vamos a llevar la carga más alta, entonces la barra de reacción tiene que ser más fuerte. En fin, incurre en gastos que muchas veces no queremos incurrir, porque también los proyectos a veces vienen en una forma de que quieren que empecemos lo más rápido posible. Pero si hay tiempo, siempre es recomendable. ¿Y a qué nos referimos? A que en algún momento esta línea va a dejar de ser, bueno, esta curva, perdón, va a dejar de ser lineal y va a empezar a formar una curva descendente, ¿no? Y en algún momento la asíntota, ¿no? Es lo que prácticamente te dice, esta sería tu capacidad máxima. Porque acá, y esto estoy asumiendo, por supuesto, porque no lo hicimos, pero digamos que este punto va a corresponder a este punto, ¿no? Y entonces esto es lo máximo que lo has cargado, y la capacidad sería solamente la mitad, o sea, 50. Pero en realidad, si tú puedes demostrar en forma segura, ¿no? Esta sería la máxima capacidad, pero nunca vas al máximo, ¿no? Por seguridad. Digamos que puedes tomar el 80% de tu máxima, de la asíntota. Entonces, este sería tu máximo. La mitad de tu máximo, digamos, es por acá, ¿no? Entonces, este realmente sería el valor de tu máxima carga de diseño. Pero, por supuesto, esto lo tienes que demostrar. Y todo tiene que estar hecho de tal manera que la prueba de carga no falle tampoco. Pero en este caso no era la intención, porque tampoco teníamos el tiempo. Y para cuestiones de nosotros, que queremos como un contractor como una compañía contractora que hace solamente ¿no? Que construye, y a pesar que tenemos una buena capacidad de diseño, para nosotros lo más importante es terminar la producción en el menor tiempo y hacer dinero, porque esa es nuestra motivación, ganar dinero, pero ganar dinero en forma correcta, con la calidad que se requiere, con los procedimientos que se requieren, porque nosotros tenemos la mayor cantidad de riesgo durante la construcción. En fin. Algo importante durante el proceso de construcción es el surveying, o contratar a un profesional en topografía para que pueda darnos los puntos exactos en el cual están ubicados los pilotes. Y ustedes pueden ver acá las marquillas anaranjadas. En este caso, ¿por qué es importante tener al topógrafo cerca? Porque acá las marquillas se pueden ver, pero este era de doble columna o de doble línea, y acá tú no puedes ver nada ya. Entonces él tiene que regresar y mostrarnos dónde está exactamente. ¿Y por qué? Ustedes dirán, pero entonces ¿por qué ustedes no lo hacen? Porque todo tiene que ver con el riesgo. Nosotros lo podemos hacer, pero al hacer la topografía nosotros mismos asumimos más riesgo, ¿no? Entonces, también ustedes tienen que entender que una empresa contratista
lo que hace es transferir el riesgo a otra empresa y poder hacer dinero. Entonces, que el contratista general se ocupe de eso, porque ellos tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? O sea, nosotros lo podríamos hacer, pero por cuestiones de riesgo no lo queremos hacer. Entonces lo excluimos muchas veces de nuestros costos y presupuestos. Otra cosa importante acá es, una vez que estén instalados los pilotes, uno tiene que, el topógrafo tiene que decidir cuál es la parte superior, cuál es la correcta parte superior del pilote, porque digamos, nosotros siempre dejamos mayor cantidad de material instalado, ¿no? Este es el suelo, digamos, siempre dejamos entre 2 pies a 3 pies más generalmente, porque no queremos tener el problema de que la cabeza del pilote era acá y nos debes 6 inches, por ejemplo, o 10 centímetros, ¿no? Entonces siempre instalamos más para que después el contratista general venga y corte lo que tenga que cortar para dejar la cabeza del pilote en su respectivo punto. En cuestiones de operación y producción, como les había mencionado, esta es la parte donde yo más entro, ¿verdad? Entonces es contactar a los que te venden los materiales, es sacar todos los datos de recopilación del proyecto, hacer un reporte de producción, hacer un reporte de tiempo, un análisis de tiempo, tomar muchas fotos, hacer notas de campo y tener una comunicación constante con el contratista general, con el ingeniero, con el ingeniero, porque el contratista general contrata a ingenieros de diseño para poder también recopilar todos esos datos, que son los inspectores que van a realmente estampar el producto que nosotros estamos instalando. Y como tercero o cuarto, simplemente apoyar un poco a la parte de recursos humanos con pequeñas documentaciones cuando tenemos un nuevo empleado, cuando un nuevo empleado se va y necesita su cheque, en fin, es parte del trabajo apoyar en ese sentido. Entonces, ¿cuál sería el proceso? ¿Cuál sería el proceso de instalación? En este caso utilizamos la barra número 14, el grado 75 KSI. Tenía que ser revestida con epoxi, les había mencionado. Y como les mencioné anteriormente, este pilote no era en roca, sino en suelo. Y como es en suelo, acá le llamamos Pressure Grounded Mini Pile o micropilote presurizado. Y la cantidad de presurización de la lechada tenía que llegar a 50 PSI, que generalmente acá te lo piden. Y que dependiendo del tipo de suelo, se puede llegar a esa presurización. Muchas veces no es posible, y es por eso que uno como contratista, como subcontratista, lo que uno tiene que hacer es, durante el proceso de planificación, colocar bien las expectaciones al dueño y al contratista general, porque muchas veces ellos, como no somos especialistas, dicen, no, yo quiero 100 PSI, ¿no? Y que es imposible. O de repente es posible, pero depende de las condiciones del suelo. Y nosotros sabemos que los ingenieros de suelos o los ingenieros de perforaciones profundas o de fundaciones profundas sabemos de que eso no lo podemos controlar. Nosotros no podemos controlar qué hay en el suelo. Durante la exploración del proyecto, ¿no? nos entregan el reporte de exploración, pero eso es un indicativo general de lo que pasa. En un grado no mayoritario representa lo que realmente está pasando. Muchas veces las exploraciones no tienen la cantidad de
de perforaciones suficientes para poderte indicar, oh, esto realmente es lo que está pasando acá. Generalmente tenemos 4, 2, hasta a veces uno solo. Un solo reporte, un solo hueco de exploración que te dice, oh, este es el suelo, y tú tienes una área más grande. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Es un indicativo, pero no te dice realmente cómo está compuesto el suelo. Entonces la presurización tiene que ver mucho con cómo está conformado el suelo. Entonces uno como subcontratista no puede asumir ese riesgo y decir, oh, sí voy a tener eso. No, eso depende. Y depende de cómo se ha instalado durante la instalación de los pilotes de testeo, ¿no? De los pilotes de reacción y el pilote que va a ser sujeto a la prueba de carga. Ahí se puede ver, oh, realmente llegamos a 50, no llegamos a 50, llegamos de repente a 35. Entonces ahí es donde uno tiene que comunicar que eso es lo que vamos a conseguir, porque eso es lo que realmente se ha instalado y no asumido durante un proceso de planeación. Recolectar la calidad de la lechada. Generalmente acá utilizamos estos contenedores que en forma cúbica, generalmente 2 contenedores por mezcla, ¿no? Digamos, hago una mezcla para 3 pilotes, entonces voy por mezcla, no por pilote, sino por mezcla. Vemos la gravedad específica de la lechada, asegurándonos que tengamos como mínimo 1.9 a 2.1, ¿no? Dentro de ese rango siempre nos podemos asegurar que la capacidad de compresión de nuestra lechada va a ser superior a los 6000 psi, ¿no? Eso ya nosotros lo hemos trabajado mucho y estamos seguros, y los trabajadores que tenemos, los obreros, están muy entrenados para hacer eso. ¿Cómo se conecta la barra de reforzamiento? En este caso, como ustedes pueden ver, es un coupler mecánico, un conector mecánico, donde simplemente uno gira la barra o gira el coupler, y es como se conectan las dos barras. Acá a la izquierda podemos ver la tapa de presurización, la cual vamos a utilizar para obtener ese 50 psi que les había mencionado. Este es simplemente una vista superior de ello, pero acá el gauge va a ir ubicado en la parte superior. Conectas la manguera de la lechada y enciendes la máquina Shelsky, que va a una presión alta, y simplemente miras hasta que la presión llegue hasta 50, ¿no? Dentro del proceso de producción, y esto también tiene que ver mucho con la experiencia y la cantidad de tiempo que uno tiene en campo, y también la cantidad de experiencia que tiene el capataz, más que todo el capataz, y esto lo digo porque yo tengo 6 años de experiencia, pero el capataz tiene 20. Entonces muchas veces el capataz es tu mejor amigo en la obra. Y por supuesto, cuando uno va adquiriendo más experiencia, entonces ya puede tener más contribución en el proceso de perforación. Pero en este caso lo que pudimos optimizar durante el proceso de perforación fue la utilización de la broca con cola de pescado, y de la forma como preparábamos las camisillas de acero, los casings y las barras, para poder continuar la perforación sin perder mucho tiempo. Entonces, en el caso del drag bit, o de la cola de pescado, en la broca cola de pescado, ya lo habíamos mencionado, que es más eficiente a la hora de cortar, ¿no? Que hace el corte de la arcilla mucho más eficiente en vez del Tricom, y uno así puede sacar más partículas de arcilla mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿no? En el caso de
de la camisilla y la barra, lo que hacíamos es, una vez que estábamos en un pilote, o haciendo la perforación en un pilote, el obrero, con el apoyo del operador de la excavadora, ya traía el material necesario para la siguiente perforación. Entonces él ya colocaba todo listo para que los otros dos trabajadores que hacen la perforación per se vengan y levanten los materiales de una forma más eficiente y más rápida, porque anteriormente lo que hacíamos es simplemente él no aparecía en esta figura y simplemente ellos tenían que llamar al operador de la excavadora, traer los materiales e instalar. Entonces acá lo que se hace es una reducción del tiempo, ¿no? Y se hace mucho más eficiente. Entonces al inicio del proyecto estábamos instalando 2 pilotes por día. Casi a las 2 semanas, y de ahí hasta el final del proyecto, llegamos a hacer de 4 a 5 pilotes por día. Y a la hora de hacer los costos y presupuestos y hacer el proceso de estimación y de concursar por el proyecto, trabajamos con el costo presupuesto fue con 3 pilotes. Entonces hicimos nuestro costo presupuesto con 3 al inicio. Durante la instalación de los pilotes de reacción y de prueba no tuvimos, y eso siempre pasa en todo proyecto, que al inicio siempre eres un poco más lento, pero de ahí tuvimos una mayor producción, y acá es donde ahí es donde sacas tus dólares, ¿no? Ahí sacas tu dinero y tu ganancia haciendo estas cosas. Y otra vez, solamente para mencionarles, incluso que uno piensa de que todo es perfecto en el suelo, porque eso es lo que muestran la exploración, ¿no? El reporte de exploración te muestra que la arcilla está limpia, o que la arena está limpia, en fin, pero de repente eso pasa cuando pues estás en el medio de la nada, ¿no? En una zona que es rural y que no ha sido tocada por los humanos en mucho tiempo, o que nadie ha ido allá a construir nada. Pero cuando estás en una zona urbana, eso no es el caso, ¿no? Cuando estás en una zona urbana, alguien ha construido algo en el pasado, y muchas veces encontrar a alguien que te diga que algo está ahí es imposible. A veces hay, a veces no hay, a veces simplemente uno va y dice, bueno, es lo que haya. Y eso es lo que pasó. Ustedes pueden ver que la broca de cola de pescado era bien definida, ¿no? Y después de solamente 3 días de uso, miren cómo está, totalmente desgastada, ¿no? Y eso porque encontramos obstrucciones que la exploración no te lo muestra, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que el subcontratista tiene que pensar y decir, tengo que llevar más material, porque no quiero perder tiempo, ¿no? Perforando con la misma broca y cuando tengo una obstrucción, ¿no? Entonces uno tiene que tener mayor flexibilidad para hacer las cosas. Una de las cosas que hice para poder decidir, para poder mostrarles la eficiencia en las brocas, cuando utilizamos la broca 3 conos, mi velocidad de perforación promedio era de 1.5 pies por minuto. En otras palabras, eso es qué tan rápido puedo perforar, ¿no? 1.5 pies por minuto. Un poco lento. Pero aún así, esto era al inicio, y de ahí cambiamos claro, cuando no había obstrucciones, ¿no? Entonces, como digo, nada es perfecto. Cambiamos a la broca de cola de pescado y podríamos decir que llegamos a 5 pies por minuto, ¿no? Entonces 3 veces más. La velocidad de perforación se multiplicó por 3, lo que nos permitió hacer de 4 a 5 pilotes por día, ¿no? Eso es importante. Entonces,
Acá ustedes pueden ver de que eh, 7 pies por debajo de la tierra, o desde el punto donde nosotros estábamos, hasta los 15 a 20, ¿no? 20 pies, solo teníamos arcilla. Entonces, en estas condiciones, la broca de 3 conos no es eficiente. No es eficiente. Entonces no te conviene perder todo el tiempo con esto. Si tú cambias a la broca de cola de pescado, tú puedes ir más rápido. Y eso es lo que pasó acá, ¿no? Pero ustedes dirán, entonces, ¿por qué no lo cambiaron acá en la arena? Porque la arena tenía muchas partículas diminutas. En otras palabras, tenía mucho contenido de arcilla también. Era una arena arcillosa. No era una arena como de la playa. Entonces, lo cual decidimos mantenerlo y perforó sin ningún problema. Este es el análisis de producción que me gusta hacer cada vez que tengo la oportunidad de estar en el campo. Es lo que realmente muestra cuánto tiempo de las 8 horas de trabajo realmente lo has utilizado para perforar, ¿no? Y ahí está tu eficiencia, ¿no? Porque el tiempo que no lo utilizas para perforar, entonces estás perdiendo tiempo. Y acá se dice, si no estás perforando, no estás haciendo dinero. Entonces tiene mucho sentido que si tú pasas de las 8 horas, la mayor de tiempo, perforando, entonces estás haciendo un buen trabajo. Los expertos indican que si tú pasas tu tiempo perforando y ese tiempo es mayor al 50%, entonces estás en buen camino. En este caso, todas las actividades que me ayudan a perforar en comparación a las actividades que no me ayudan a perforar, era de un 36 a un 64%. Un 64% estamos por encima del 50%, y es por eso que también nosotros tuvimos una buena producción en este trabajo y sacamos una buena ganancia, y lo hicimos en un tiempo menor. Esto incluso fue durante la instalación de uno de los pilotes de reacción, que en esa época estábamos utilizando la broca 3 conos. Y este fue cuando ya estuvimos en producción. Entonces, ok, esto es un gran cambio, ¿no? Esto es cuando al inicio estábamos utilizando la broca 3 conos, pero aún así estábamos dentro de lo normal, dentro de lo bueno. Pero acá ya durante la producción, cuando instalábamos 4 o 5 al día, llegamos hasta un 84% del tiempo solamente perforando. Entonces, ahí es donde uno ve que realmente la producción está siendo muy eficiente, ¿no? Ningún proyecto es fácil. Todos los proyectos son muy complicados. Te encuentras con cosas que a veces no has planificado. Y que lo tienes que solucionar allí, cuando estás en el campo. Y en nuestro caso fue la presencia de líneas de secundarias de transmisión, que por mucho tiempo habíamos dicho al contratista general de que hey, lo tienes que sacar, pero nunca lo sacaron. Y cuando nos tocó ir a este momento, ¿no?, de estar tan cerca de este poste, se nos puso un problema porque la luminaria estaba en camino, estaba obstruyendo el mástil del equipo de perforación. Entonces, felizmente GC nos ayudó, pero en realidad a lo mejor habría sido atacarlo desde el inicio, pero en fin, hay cosas que a veces uno no puede controlar. Y este es uno de los prácticamente este es el resultado final, ¿no? Ya esto fue después que nosotros terminábamos, ya habíamos movilizado toda
todos nuestros equipos. Ya este es el contratista general haciendo los cortes necesarios para poder eh, eh, para poder identificar la correcta ubicación de la cabeza del pilote. Entonces lo que acá ellos tienen que hacer simplemente es utilizar el torche, ¿no? Cortar la camisa de acero, eh, dependiendo si esto era en tensión, o cortar la barra con su respectiva altitud, colocar el plato eh, el plato de acero y colocar los respectivos acopladores o tuercas, ¿no? Entonces esto es una foto que yo tomé ya después de unos días de haber movilizado para ver cómo ellos hacían el corte, ¿no? Y bueno, eso es como primer video. Eso quería, queridos amigos, simplemente compartir con ustedes. Dentro de mis presentaciones siempre hago una especial referencia a dos personas que me han ayudado mucho en poder hacer esta travesía de ingeniería en los Estados Unidos. He tenido la suerte de conocer a estas dos personas que me han dado la mano, por las cuales siempre tengo un agradecimiento muy especial. Y nada, simplemente les vuelvo a repetir que la idea de este video simplemente es compartir mi experiencia en estas tierras americanas. Y para poder, si es que la persona que está viendo este video piensa que es útil o no útil, si es útil, bienvenido. Si piensas que hay algo que se puede mejorar, pues házmelo saber abajo y podemos conversar, podemos discutir. Para nada quiero mostrar mi presentación como si fuera la Biblia, ¿no? Pero simplemente mi intención es compartir mi experiencia, y si alguien pues piensa que esto es útil, bienvenido, y que sigan todo esto hacia adelante, ¿no? Les agradezco mucho por ver este video hasta el final, y bueno, ojalá que pueda tener más tiempo y seguir presentando esto en futuras oportunidades. Hasta luego. Percy Casani otra vez, ingeniero geoestructural acá en los Estados Unidos. Me despido.